Pastor, ¿Cómo qué está, gusto. hermano? Gracias por Ah, este pequeño, bueno, pequeña entrevista y gracias de veras por la oportunidad que me da de poder conversar con usted y poder conocer su testimonio, ¿verdad? De veras, muchas gracias, Pastor. claro, gracias a ti, gracias por tu tiempo. Va a ser un placer poder hablar contigo. Excelente, Pastor. Muy bien, entonces aquí tengo algunas preguntitas para que los hermanos entonces que van a ver este video lo puedan conocer. ¿Ok? Amén. Primero, Pastor, es algo que yo suelo preguntar mucho a mis invitados, ¿verdad? Es que ellos pues me cuenten cómo es que conocieron a Dios, cómo es de que usted como conoció a Cristo, ¿no? Si me Claro, puede por favor comentar. claro, yo conocí a Dios a la edad de 11 años. Este, mm, Nací en la ciudad de Cusco y pues eh, mis padres, uno de ellos, pues mi papá era alcohólico, mi Wow. mamá una mujer trabajadora. Ujú, Entonces nosotros, mi hermano, mi familia, mis hermanos, ujú. no vivíamos en casa y pues ah, teníamos mucha necesidad, ¿verdad? Pero sobre todo no conocíamos a Dios. Ya. Pero fue una tarde, después de regresar de jugar fútbol con mis amigos, pudimos conocer una iglesia, la Iglesia Bautista de Galileo. Entonces Ujú. el pastor de la iglesia estaba ahí barriendo, entonces él nos invitó a pasar a la iglesia. No había culto ese día. Allá. Entonces lo primero que nos enseñó fue el Evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros entendimos el Evangelio y fue ese día, un día miércoles o jueves creo, que aceptamos al Señor como nuestro Amén. Salvador. Qué bendición. O sea, fue como que estaban ahí, no sé, jugando o ya yéndose para su casa estaban. Ya retornando, Ah, ya, ya, estábamos ya, ya. retornando. Y el pastor como que solamente les dijo, o sea, o ustedes se han acercado a la iglesia o el pastor como que les dijo, venga, Sí, pasamos por cerca de la cerca de la iglesia. iglesia. Entonces él nos vio y nosotros nos acercamos a él. Le Ujú. preguntamos si, ¿qué hay aquí? ¿Es una iglesia? Sí, pasen adelante. Nos metió adentro. Y ahí es donde les predicó el evangelio. Nos explicó el ¿Qué evangelio. es lo que él explicó el pastor? No sé, tomó un pasaje en especial de repente o solamente, digamos, empezó a hablar acerca de la salvación en Cristo, ¿no? Claro, no, él usó el plan de Romanos, Ok. ¿verdad? Él nos enseñó primero nuestra condición. Delante de Dios somos pecadores. Luego nos enseñó la consecuencia por el pecado, el infierno, y nos dio la buena noticia, ¿verdad? Eso fue lo Amén. que nos abrió los ojos, Ujú. conocer a Cristo, que Jesús es el camino al cielo. Entonces, al entender que somos pecadores y merecemos ir al infierno, nos dio la buena noticia. Ujú. Cristo es el camino. Y dígame, pastor, usted, ¿cuántos amigos eran más o menos? ¿Usted recuerda? Sí, éramos cuatro, Mario, José, Marco y yo. Éramos cuatro ¿Y los amigos. cuatro aceptaron a Cristo en ese día? ¿O de repente hay uno que quizás como... Hicimos una profesión de fe, los Ok. cuatro. En ese momento no podíamos ver quién era salvo realmente, Ujú. pero los cuatro hicimos la misma oración. Pero en lo personal yo creo que más que una oración, yo ese día yo creí, acepté, que puse mi fe en Cristo, ¿verdad? Ya después entendí que la salvación no es una oración formulada, ¿verdad? Sino Mm, que es poner la fe en Jesucristo. ujú, ujú, ujú. Y ya cuando usted fue salvo, digamos, el cambio fue inmediato, o sea, usted de repente empezó ya a congregar o pasó un tiempo después que ya empezó a congregar con más frecuencia, ¿cómo fue eso? Eh, eh, Conocí a Cristo esa semana y el domingo estaba en la iglesia. En la iglesia. El domingo estaba en la iglesia y sí fue un proceso, ¿verdad? Un proceso de cambio. El pastor iba predicando, nosotros íbamos aprendiendo poco a poco la Ujú. palabra. Ok, ¿y tenía usted alguna lucha tal vez, alguna, cómo decirlo? Bueno, siendo jóvenes en realidad, tenemos muchas, bueno, Claro,
pero no sé, usted luchaba quizás con algo en particular de repente. Claro, sí nosotros vivíamos en la calle prácticamente, ¿verdad? Ah, Eh, Huimos de la casa, vivíamos en la calle, trabajamos en la calle, entonces la lucha más que todo eran las malas palabras, ¿verdad? Malas palabras. Ya estábamos entrando en vicios y también em, nos robábamos para comer, entonces teníamos una vida wow, muy, muy triste, ¿verdad? claro, Entonces, desde temprana edad, 11 años haciendo lo malo, ¿no? claro. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, el pastor tuvo que trabajar, bueno, Dios obró trabajando en nuestra vida. Lo primero que cambió fue las malas palabras, los malos hábitos, empezamos a aprender cómo a respetar a nuestros mayores, la autoridad, la iglesia, el pastor. Entonces fue como, eh, el pastor para mí fue como mi papá, ¿verdad? Wow. Prácticamente. Nos estaba enseñando la Biblia, pero al mismo tiempo estábamos educándonos. Pastor, ¿y cómo fue ya, digamos, la relación con su papá cuando usted ya fue salvo? Claro, cuando yo fui salvo, yo tenía mucho resentimiento, tal vez Ujú. rechazo, había cierto odio en mi corazón hacia mis padres, pero aprendí acerca del perdón de Dios, ¿verdad? Como Dios nos perdona a nosotros, Él quiere que perdonemos. Qué bueno. Entonces llegó un momento en que yo hablé con Dios y le pedí que me ayudara a perdonarlos y entonces yo regresé a Ah, ya. casa, no para vivir con mis padres, sino solo para explicarles que estoy en la iglesia, yo estoy viviendo ya en la iglesia, ¿verdad? Estoy con el pastor y O sea, entonces usted había salido de su casa y ya sí, estaba. Oh, ok, sí ok, ok. salimos, Ok, ok, ok. sí, Pero, o sea, usted entonces llega a su casa y con el, como usted dice, ¿no? De poder compartir, ¿verdad? Con su papá también. Pero cuando ya usted estuvo ahí, ¿cómo él tomó la noticia? O sea, cuando usted le dijo que ella era creyente, ¿qué es lo que le decía? claro, al principio ellos no tenían dos pensamientos, ¿verdad? El primer pensamiento era, qué bueno que no estás en la calle, ¿verdad? Que no estás. Claro. Y la otra era, eh, pero ¿cómo si somos católicos, ¿verdad? ¿Por qué hiciste eso? Entonces, por un lado, ellos estaban tranquilos de que no estaba haciendo nada malo, pero por otro lado, tal vez estaban un poquito como, ¿por qué te fuiste a una iglesia, algo así? Entonces, ellos tenían esos dos pensamientos. Ok, ¿y su papá después llegó a ir a la iglesia, pastor? ¿O de repente todo, aún no iba? Sí, cuando había un evento, sea una conferencia o un aniversario en la iglesia, nosotros, bueno, yo le invitaba siempre al pastor a la casa, ¿verdad? Vamos a ir Ah, a la casa de mis padres a un desayuno, un almuerzo. ah, Entonces yo aprovechaba para que el pastor invitado pudiera compartir el evangelio con mi familia. ujú, ujú. Entonces llegaron muchos pastores de aquí de Arequipa y siempre íbamos a la casa a conversar, a comer, ¿verdad? Pero la misión, la meta era que usar el tiempo que ellos estaban ahí para que ellos pudieran compartir el Compartir. evangelio. Claro. Ya, ¿y su papá aceptó al Señor en una de esas reuniones? Mi papá quería aceptar al Señor, pero mi mamá no le dejaba, ¿verdad? Ah, No le dejaba y le decía, nosotros somos católicos, no olvides. Y incluso cuando el Día del Padre lo llevé a la iglesia, el pastor dijo, ¿quiénes quieren aceptar a Cristo? Levante su mano. Y él quería levantar la mano y mi mamá agarró su mano y dijo, no, nosotros no. wow. Entonces había una resistencia, pero pasó un tiempo y sí, mi papá conoció a Cristo Amén. en la Amén. iglesia. Y años después mi mamá pasó por una situación muy difícil en su vida y ella se me acercó y le evangelicé y aceptó a Cristo. Ah, qué bendición.
Tus papás son salvos. son salvos. Qué bueno, pastor. Y ahorita, solamente, digamos, me gustaría conocer un poquito más acerca de su papá. Él, sigue yendo a la iglesia, está todavía allí. Bueno, actualmente la iglesia donde yo congregaba ya no está funcionando. Ok, ya. Pero ahora han abierto más iglesias, entonces estamos eh, contactando una iglesia en Cusco Ajá. para que ellos puedan congregar. Ya. Oh, ya, pastor, wow. Sí, bueno, yo particularmente, pues, de repente me siento identificado con usted. De igual manera, en un tiempo batallé con mi papá. Él también, en un tiempo estaba, pues, tomando lamentablemente. Él tomaba bastante. Pero sí, es un gran gozo, ¿no? Claro, Cuando de repente tú ves a tu papá que quizás está un poco mal y luego ya lo ves, ¿no? En los caminos del Señor. De repente aún con sus luchas, ¿no? claro. Pero, pero él, pues ya está ahí, ¿no? Ya sé que es salvo. Pero qué bendición, eso. Amén, sí. Qué bueno que sea así. Y después cuando usted ya integra la iglesia, ¿no? Está allí, ¿cómo usted recibe el llamado para ser pastor? Sí, llegaron varios pastores de aquí de Arequipa, Cusco. Ya. En ese tiempo llegó el hermano Ronald, el hermano Juan Ronald Pacheco, Tubí. Ronald Tubilla, sí, el hermano Juan Pacheco, el hermano Miguel Murillo. Y entonces, el hermano Miguel Murillo llegó a la iglesia, creo que fue en el 2002, ¿verdad? Ujú. Y él predicó esa semana, el tema era la mayordomía, ¿verdad? Y él habló acerca de la mayordomía de la iglesia. Pero había un día, porque eran jueves, viernes y sábado y domingo. Ujú. No sé si fue el jueves o el viernes. Él habló acerca de que no hemos traído nada a este mundo y no vamos a llevar nada de este mundo, ¿verdad? Y él dijo a ese día que lo único que vamos a llevar de este mundo es lo que hemos hecho para Dios, Ujú. ¿verdad? Entonces, eso Mm. fue ese versículo Dios usó para llamarme a mí, Wow. ¿verdad? Porque yo tenía planes, sueños, pero dije, bueno, no voy a hacer nada para Dios, ¿verdad? Entonces Dios usó ese versículo para mostrarme que me estaba llamando. O ¿Verdad? sea, usted quería, no sé, estudiar de repente otra cosa. Claro, Qué es lo que quería estudiar? yo estaba con los planes de estudiar para ser un profesor, ¿verdad? Ah, Maestro. Esa era mi idea, una carrera. ajá. Pero ese día el pastor predicó acerca del tema de mayordomía y tocó ese punto y entonces yo dije, no, yo quiero usar mi vida para servir a Ujú. Dios, ¿verdad? Wow. Y yo lo dije en la iglesia. Ese día habían varios jóvenes de aquí de la escuela, del colegio Hunter, Ajá. estuvieron también ahí Ah, ya. en la iglesia, en Cusco. Y entonces, yo les dije a ellos, yo quiero servir a Dios, ¿verdad? Wow. Entonces, obviamente tenía 14 años, pero ese ya era prácticamente un llamado del Señor. Wow. Y después usted habló con su pastor, le dijo eso acerca del llamado. Claro, el pastor Ay, estaba ay, ese ay. día y él se alegró, nos alegramos, entonces tienes que prepararte, estudiar, Claro. entonces planeamos después cómo íbamos a... No le dijo, no, tú no sirves para el ministerio. Lo digo Ajá, porque hay pastores que desaniman, pues, pero lo sí, hacen con el motivo de a ver si es que realmente persiste, ¿no? claro, Porque si realmente es un llamado, ¿no? Entonces es como, aunque yo lo desanime, él va a él va a seguir. persistir, ¿no? Claro, sí, al principio mis papás que estaban yendo a la iglesia tomaron eso como tal vez es solo una emoción, ¿verdad? Tal vez de aquí a unos 3 meses va a cambiar su manera de pensar. Déjalo que piense así. Pero no, ya era algo que Dios me había llamado. Yo pasé Wow. enfrente y yo dije públicamente, yo quiero servir a Dios. Entonces, de ahí para acá estudiamos y estábamos ya sirviendo a Dios en nuestra iglesia, Claro, ¿verdad? claro.
Y de ahí, ¿cuánto tiempo pasa que usted llega ya a un seminario para prepararse? Sí, yo llegué al seminario a los 17 años, ¿verdad? Hasta 14 serían 3 Ujú, años. ujú. Hubo un año que yo me salí de la iglesia, ¿verdad? Como 15 más o menos. Este, Llegaron desánimos a mi vida. Ah, ok. Ah, Algunos hermanos de la iglesia que eran maestros colombical dejaron de, o sea, se salieron de la iglesia y había un desánimo. Nosotros, yo salí por un año de la iglesia y ya no congregaba, pero ya había sido llamado. Claro. Pero recuerdo bien que había un predicador en las calles, ¿no?, que predicaba. Siempre me encontraba yo y me animaba a seguir, a regresar. Y la esposa de mi pastor ah, siempre me encontraba y me decía, Luis, ¿cuándo vas a venir a la A la iglesia? iglesia. ¿Te acuerdas que tú dijiste que ibas a servir a Dios y todo eso? Claro. Entonces, am, no andaba bien mi vida. Sí, tuve un año que me fui al mundo, como se dice, No. ¿verdad? Pero el pastor llegó, regresó el pastor. La iglesia se había mudado para otro lugar y Ya. él me volvió a buscar, Pastor, su pastor. claro, un pastor. Y me dijo, ¿sabes qué? Va a llegar un pastor Juan, hermano Juan Pacheco, va a llegar a la iglesia, va a predicar una semana. ¿No te gustaría ir? Y yo le dije, sí, voy a ir. Estaba terminando ya el colegio, Ahí. 16 años más o menos. Y llevé un grupito como de 10 compañeros del colegio a la iglesia. La iglesia estaba como una hora en combi, Allá. ¿verdad? Entonces llegamos y el pastor Juan predicó un tremendo mensaje, ¿verdad? Y entonces ese día sucedió algo que nunca me ha pasado, ¿verdad? Nunca me ha pasado eso. ¿Qué pasó? De repente estaba sentado yo escuchando la prédica y ya él estaba dando la invitación Ajá. y, y de repente abro mis ojos, estaba al frente, yo, de Sí. rodillas, ¿verdad? Yo no sé cuándo me moví, no recuerdo en qué momento me levanté y me fui al altar, ¿verdad? Y estaba orando, como nunca antes, arreglando cosas con Dios, Claro. ¿verdad? Entonces, los hermanos se fueron, ¿verdad? El pastor dijo, déjalo que ore. Todos salieron y después de eso fue como que yo regresé. Yo me arrepentí Claro. y Dios me dio una Una segunda segunda oportunidad, oportunidad. ¿verdad? Wow, qué bendición pasó. Entonces ya ahí ya el pastor me dijo, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Y retomé otra vez con ánimo, fidelidad, en todos los cultos y ya con ideas de venir a estudiar aquí a Arequipa. Cuando usted, pastor, menciona que usted ya no deja de congregar en la iglesia, ¿usted dónde vive ese tiempo? ¿En su casa? Yo vivía sí, vivía en la casa, a veces me iba con un primo, mis tíos, estaba en diferentes lugares, Ah, ¿verdad? Pero siempre tomando, fumando, drogas. wow. Entonces, em, llegué a una esclavitud, ¿verdad? Entonces, el diablo estaba tratando de destruir, pero gracias a Dios, nuevamente Dios me buscó y me dio una oportunidad. Wow. Entonces, por eso yo digo que no merecemos servir a Dios, pero es por su Por pura gracia. gracia, ¿verdad? Wow, qué bendición. Entonces, ahí es donde usted vuelve a la iglesia y ya, digamos, pasa unos mesecitos y usted ya entra al seminario. Sí, pasaron un año, pasó un año, estábamos sirviendo a Dios. El pastor nos puso un requisito para ir al seminario, ¿Cuál era? dejar Ah, 5 familias en la iglesia. ahí. Entonces, yo no pude dejar 5 familias, yo dejé 3 familias, ¿verdad? Algunos jóvenes, entonces él contó, dijo, no puedes ir al seminario. Pero al final él dijo, pues ve, ¿verdad? Claro. Entonces llegamos aquí a Arequipa a los 17 años. Wow. Y ella hizo su seminario.
Sí, 4 años de seminario. Cuando usted termina el seminario, pastor, ¿ya estaba usted orando por algún lugar para poder servir o usted solamente quería regresar a donde estaba para, no sé, abrir otra iglesia? ¿Cuál era el deseo que usted tenía, pues? Bueno, al principio estábamos en diferentes iglesias, en Hunter, Ajá, en ajá. Tiabaya, diferentes iglesias de aquí de Arequipa, pero los 2 últimos años estuve en la iglesia Shalom, acá y en Getsemaní en ese tiempo. Ajá, ajá. Entonces, pues estaba trabajando con hermano Octavio. Ujú. Entonces, ya el último año más estaba en la iglesia Shalom, un año entero, casi 2 años estuve ahí. Y entonces mis planes era quedar en la iglesia Shalom, pastorear la iglesia Shalom. Y entonces el último año llegó mi esposa aquí al seminario, a Arequipa. Que todavía no era su esposa. No era mi esposa en ese momento. No. Cierto. Entonces nos conocimos y pues la idea era eso, ir a Honduras y estar 3 meses, porque te dan 90 días, ¿verdad? Lo máximo cuando en el pasaporte, 90 días para estar en otro país. Ya. Entonces a los 3 meses mis planes eran estar 3 meses en Honduras y regresar. Entonces yo les había dicho a algunos hermanos de la iglesia en Shalom que iba a regresar y iba a tomar la iglesia más formalmente, ¿verdad? Pero yo iba a regresar casado. Claro. O sea, usted se iba a casar allá en Honduras. En Honduras, yo me casé en Ah, ya, ya. Honduras. Sí. Ah, ya, ok, ok, ok. Entonces estuvimos los 3 meses en Honduras y ya Dios me cargó el corazón en Honduras para Wow. quedar, pero siempre ya yo quería regresar, pero entonces pagamos una prórroga de un mes para estar un mes más en Honduras. Pero de ahí ya dije yo no voy a poder regresar. ¿Qué es lo que Dios le demostró allá en Honduras, pastor? Una de las cosas que Dios usó fue el primer día que yo llegué a Honduras. Llegamos a una casa de unas personas que no son creyentes, ¿verdad? Pero muy amables nos recibieron y nos invitaron a almorzar, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, eso es raro, que alguien te vea por primera vez y te invite a, Claro, a comer y a su casa. claro. Entonces entramos a su casa y yo les pregunté a ellos si les podía compartir algo de la Biblia. Bueno, no a todos, sino a la señora de la casa. Mm, Y ella dijo, pues, qué bueno, sí, claro que sí, puedes compartir. Pero lo que nos vas a hablar, podría reunir mi familia para que también les hable. Entonces, ella trajo toda su familia, se sentaron y yo les compartí el Evangelio, ¿verdad? Entonces, y todos ellos aceptaron a Cristo. wow. Entonces fue ahí que miré que como que Dios estaba usando esas personas para decir, ven y predícanos, Claro. ¿verdad? Entonces, luego entendí que Honduras es un país um, que está abierto al Evangelio, ¿verdad? Y las personas están muy amables, reciben, te hacen pasar a su casa y quieren escuchar qué vas a decir. Entonces dije, no, yo quiero estar aquí. Ah, Entonces, Dios wow, usó eso para wow. que yo quedara en Honduras. O sea, ahí es como, a ver, digamos, están como abiertos, ¿no? O sea, no son como que de repente cerrados a poder, digamos, compartir el evangelio, entonces, ¿no? Claro, claro, es muy diferente. Por ejemplo, aquí a veces tú tocas una puerta y te abren una ventanita, Sí. ¿no? Y tienes que poner el pie para que no te cierren Sí. te cierren la puerta. A la mano, ¿no? Ah, entonces, y te atienden, sí. ¿Qué necesitas? Mm, De afuera nomás. sí. No, ahí no. Entonces ahí te tocas una puerta y te pasa, ¿verdad? ¿Quieres café? Ah, ¿Quieres comer algo? mira, ¿Quieres? usted no Entonces, sabía eso. Wow, entonces son bien, bien amables, la gente, bien, wow. bien amable, bien humilde, la gente, bien, sociables, son bien sociables. Y entonces pues para mí yo dije, yo quiero estar aquí, ¿verdad? Quiero compartir. Claro. Entonces fue eso lo que Dios usó para que yo quedara en Ya quedarse Honduras. allá en Honduras.
Wow. Y ya estando allá, pastor, ¿cómo usted inicia su ministerio, no? ¿Cómo usted ya empieza a hacer su iglesia ya? Claro, estaba trabajando primero con el pastor de mi esposa. Él es un norteamericano, Ah, y nos pidió si podríamos trabajar con él, ¿verdad? Como ujú, pastor asistente o copastor. Entonces nosotros accedimos a apoyarle por unos 3 años, 2 años. Al principio fue 2 años, pero después un año más estuvimos con él. Entonces pude haber quedado con él eh, hasta hoy, pero miramos que ya era una iglesia grande, establecida. claro. Entonces decidimos salir, ¿verdad? Fuimos a varias iglesias que no había pastor, ¿verdad? En Olancho, en Guaymaca, 2 ciudades. Y en ese tiempo, un año en diferente lugar, empezamos a predicar, a, a hacer los cultos, a activar la iglesia, ¿verdad? Y gracias a Dios, en esos lugares Dios proveyó un pastor aquí, otro pastor aquí. Entonces dejamos ahí las iglesias. Ujú. Fuimos a otro lugar de Honduras, y el pastor de la iglesia murió de COVID. Entonces Oh, tomamos la iglesia. Ya ujú. hoy ya hay un pastor ahí. Allá. Y actualmente estamos en una ciudad. eh, Dios ha bendecido, nos ha dado una propiedad grande. Wow. Hemos construido, hacemos cultos. Ya nos reunimos en local por ya 2 meses. Allá. Y ha sido una bendición. Entonces estamos orando que Dios envíe un pastor, ¿verdad? Dios envíe un pastor ahí en la iglesia. Y pues después, no sé cuánto tiempo, pero nos estamos orando por regresar otra vez A al Perú. Perú, Ah, Perú. ¿verdad? Entonces, pero sería de aquí unos 5 o 6 años más. Entonces estaría yo fuera del Perú casi 21 años, contando estos Claro, claro, 5 años. claro, claro. Ah, mire, pastor, no sabía eso. O sea, también, digamos, ahorita hay como una carga de repente por Perú, por regresar. Claro, En realidad creo que hay necesidad en todo lado, sí, ¿verdad? O sea, no es como de repente aquí, vaya, yo creo que hay necesidad en todo lado, pero bueno, es Dios al final quien mueve el corazón así de la es. persona, ¿no? Bueno, te cuento que mi esposa siempre quiso estar en Perú, ¿verdad? Ok. Ella, cada año, ¿cuándo vamos a ir a Perú? ¿Cuándo vamos a ir? Entonces, ella ama Perú. Yo amo Perú, pero fui a Honduras, estábamos en Honduras, y al principio, cuando fuimos a Honduras, dijimos, bueno, estamos en Honduras, vamos a quedar aquí, vamos a abrir iglesias, eh, vamos a ayudar a iglesias, vamos a empezar iglesias. Pero cuando yo me siento un poquito ya como cansado, Ujú, quiero regresar a Perú, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a servir a Dios muy jóvenes, ujú, ¿verdad? ujú. Yo comencé a servir a Dios a los 17 Claro, años, ¿verdad? claro. Y ah, nuestro plan al principio, y cuando nos casamos, fue dejar iglesias en Honduras y regresar a Perú, y, Claro, y empezar iglesias claro, en claro, Perú. claro. Entonces, creo que ya está llegando el tiempo Ok, ok, sí entiendo, que pastor. de regresar. Y ah, pues mis hijas son peruanas, ¿verdad? Tienen doble nacionalidad. Ajá, Entonces ya ahí está un poquito más fácil regresar claro. por ese tema. Y estamos orando mucho por Perú. Es un país que tiene diversidad, Ujú. ¿verdad? Pero queremos trabajar con etnias, ¿verdad? Oh, Queremos ir a la selva del Perú oh, ya, y ya. trabajar quiero aprender más el quechua, Ujú. ¿verdad? Quiero llegar a dominar bien el quechua. Estoy orando que pueda aprender el quechua, Wow. y trabajar en un área de selva, ¿verdad? Hace poco fuimos a Quillabamba, Ajá, ajá. estuvimos en Quillabamba, visitamos a Pastor ahí,
pero ha crecido la ciudad y necesitan más iglesias, pero Claro. de Quillabamba más hacia adentro hay este, como etnias, hablan otro idioma. Ah, Entonces queremos alcanzar a esas personas wow. que no han sido alcanzadas todavía y mucho más adentro. Algunos dicen que hay hasta caníbales, ¿verdad? Sí. No, no, no tienen contacto ni con Con la los civilización, nada, quechohablantes, nada. con los que hablan español. Entonces Wow. estamos orando. Y otra cosa también es el clima, ¿verdad? El clima de Honduras es muy similar al clima de esta área. Entonces estamos orando a Dios a ver qué dice. Wow, qué bendición. Pues estaremos orando también, pastor, por ello, para que Dios pueda, pues, confirmarles, ¿no? Ujú, Confirmarles que pues te van a trasladar, ¿no? De allá hasta aquí. ujú, Hablando un poco acerca del ministerio, ¿no? Lo que usted está haciendo allá, quería preguntarle, ¿cuál ha sido de repente, no sé, alguna prueba, eh, o quizás la prueba más grande hasta el día de hoy, que quizás usted ya casado, ya con hijas, ¿verdad? Como pastor, que de repente usted ya haya tenido. claro, en el ministerio en otros países es diferente, ¿verdad? Que estás en un país que no es tu país y tienen otras reglas, tienen otra forma de vida. ah, y puedes llegar a sentirte solo muchas veces, ¿verdad? Pero ya tienes hijos y familia, entonces ya como que te sientes ya con compromiso, ¿verdad? Tus hijos, tu familia. Pero una de las pruebas, hubieron varias pruebas Ujú. difíciles en el ministerio. Eh, en el lugar que estamos actualmente es un lugar muy peligroso para, Mm, para vivir. Hay mucha inseguridad, hay maras, hay mm, narcotráfico. wow. Entonces, el enemigo, el diablo, es real, Ujú. ¿verdad? Entonces yo he podido ver a- al diablo, no literalmente, pero oponiéndose Como a obra. que en este lugar donde estamos actualmente haya una iglesia, ¿verdad? Y pues han habido ocasiones donde hemos tenido que salir, ¿verdad? Y a veces mis cuñados o suegro me llaman, me dicen, sal de ahí, sal de esa ciudad que es muy Peligroso. peligrosa, ¿verdad? Entonces, la ciudad donde estamos es la ciudad más peligrosa de Honduras, Wow. ¿verdad? Los, el índice de la mortandad, el sicariato, ¿verdad? Todos los días. Pero ha llegado a afectar incluso, sí hemos estado cerca de situaciones muy, muy, muy peligrosas, se puede decir, ¿verdad? Pero hemos orado a Dios, hemos sido pacientes, esperando seguir, ¿verdad? Siempre viene una dificultad, pero tratamos de dar la vuelta y seguir adelante. Claro. Entonces, por esa parte hemos tenido que salir 4 veces, ¿verdad? Para para cuidar la familia, la integridad de uno mismo. Wow. Pero hemos tenido que regresar siempre, ¿verdad? Siempre salimos, bueno, vamos a dejar todo aquí, nos vamos a otra ciudad, Ajá. pero después otra vez el Señor no regresa. Todavía tienes que estar aquí, entonces hemos regresado. Ujú. Pero actualmente las cosas han calmado, ¿verdad? Está más, la ciudad siempre está así, por muchas muertes y todo eso. Es una ciudad bien pequeña, de 35,000 habitantes más o Ah, menos, ya. ¿verdad? Claro. Pero Dios ha bendecido y pues en el lugar que estamos ahorita pues es bien tranquilo y estamos confiando en Dios que Dios pueda protegernos Ujú.
en, en esa área, ¿verdad? Ese lugar. Es un poquito movido entonces, Señor. Sí, sí. Wow. Y pastor, no sé, algún de repente jovencito chico que quizás haya llegado a la iglesia, que quizás haya estado en ese mundo, ¿verdad? De quizás, no sé, del sicariato. Ha venido alguien así a la iglesia, pastor? ¿O Es, usted ha tenido contacto de repente con alguien así? sí, sí conocemos a varias personas que han estado involucrados en muchos temas, sicariato, narcotráfico, etcétera. Ah, pero de ellos ninguno ha llegado todavía a la iglesia. Ujú. Pero sí he escuchado que han ido a otra iglesia, han asistido a otra iglesia y pues en nuestra iglesia no ha llegado todavía ni uno así. Estamos orando que Dios pueda tal vez un día alguien de ahí salir, pero es bien difícil salir, ¿verdad? Según la Sí. mayoría de los que salen, am, este, sí hay personas que han salido, ¿verdad? De la cárcel, Oh, incluso que han estado en la cárcel, ujú. han llegado a la iglesia, pero en nuestra iglesia no hemos tenido ni uno que haya salido. Wow. Pastor, y dígame, este tiempo que usted de repente ha estado allá, no sé, siempre me gusta un poco conocer a veces cómo Dios obra en la vida, ¿no? Claro, Bueno, sé que Dios obra siempre en la vida de las personas, pero no sé si de repente usted nos puede comentar quizás algún milagro que de repente Dios le haya, no sé, hecho en su familia, en su vida. Sé que ya la salvación, ¿verdad? Para nosotros es un milagro, pero de repente, no sé, usted estaba orando por algo y Dios respondió a su oración. claro. Yo tuve, a causa del clima, yo tuve tuve alergias, ¿verdad? Y a veces esas alergias eh, te llegan a tapar la garganta, ¿verdad? Ujú. Entonces, fue un año entero que yo sufrí mucho con alergias, ¿verdad? Pasamos por el dengue, varias Wow. enfermedades. Y Dios obró para darnos salud. Una de las cosas que yo le pedí a Dios era que me dé la capacidad de poder aguantar la temperatura del clima. Ujú, ujú. A veces 36 grados, Wow. 38. Una vez llegó como a 40 grados, ¿verdad? Y yo vengo de Cusco, ¿verdad? Un lugar frío. Claro. Entonces, yo le pedí a Dios que me diera la capacidad de poder adaptarme Claro. al clima. Entonces, sí, Dios obró, Dios me dio la capacidad Qué bendición, pastor. y la salud también. Qué bendición, pastor. Pastor, bueno, estamos ya culminando la entrevista, pero no sin antes me gustaría de repente que usted le pueda eh, decir a alguien que esté mirando este video que de repente como usted quizás también haya recibido el llamado, ¿verdad? Pero que, bueno, por circunstancias, de repente alguna circunstancia quizás haya también quizás ido, ¿no? Se haya desviado. Claro, ¿Qué le podría decir a usted, a esa persona que quizás está de repente hasta con miedo de volver a la iglesia? Eso, ¿qué le diría a usted? claro, Dios puede dar una segunda oportunidad, ¿verdad? Mm. Eh, Servir a Dios es un privilegio Ujú. y obviamente hay que este, considerar que cuando Dios llama a alguien, Dios, el llamamiento de Dios no se puede negar, ¿verdad? Una persona que Ujú. ha llamado para servir a Dios Ujú. no va a ser feliz, ¿verdad? En otra área o en el mundo, Claro. ¿verdad? Entonces, am, si alguien dejó su llamado dejó de ir a la iglesia, eh, Dios puede darle una segunda oportunidad, Qué ¿verdad? bendición. Y es fácil volver a Dios, fácil Ujú. volver a Dios. Lo único que se toma es regresar y arreglar cuentas con el Señor, ¿verdad? Ujú. Él está, Dios está dispuesto a perdonarnos, ¿verdad? Wow.
A veces el problema es el orgullo, ¿verdad? Que uno no Mm, quiere regresar, ¿verdad? Pero cuando uno ve que no hay otra manera, entonces regresa y se da cuenta que Dios ya lo estaba esperando, ¿verdad? wow, Entonces, sí, Dios puede dar una segunda segunda oportunidad. oportunidad. Pastor, qué bendición. Pues hemos llegado al momento de las, ¿cómo llamarlo? A ver, ya no sé cómo, palabras, ¿no? Bueno, yo voy a decir algunas palabras, pastor, Ok, que tengo aquí. Por lo general siempre suelo preguntar esto a mis entrevistados y ellos responden, como les mencioné, una frase o alguna palabra, ¿ok? Acá va, cinco palabras para el pastor Luis Gamarra, ¿ya? Listo. La primera palabra, ¿ok? Lo primero que venga a la mente. La primera palabra es pecado. la gracia de Dios. Okay. La segunda, ¿ya? Honduras. Persona humilde. Okay. Tercera palabra, la palabra familia. El hogar, el hogar. Ok. Cuarto, la palabra iglesia. Iglesia es lo que Dios más ama en el mundo. Okay. Y última palabra, la palabra Jesús. Salvador. Salvador. Amén, pastor. Pues ha sido muy bonito, pastor, poder compartir este tiempo con usted. De veras, muchas gracias. Gracias, pastor, por su tiempo. Y vamos a orarnos por usted para que Dios lo siga bendiciendo, cuide a su esposa, a sus hijas y que Dios pueda seguir obrando a través de usted, pastor. Amén. Gracias a ti, hermano Frank, y pues gracias a las personas que lo están viendo. Amén. Listo, pastor. Gracias. Bueno, Queda. Dios bendiga. Listo, pastor. Terminamos. Amén.